buenas tardes a todos por estar con nosotros una vez más en su programa Cooperativismo y Sociedad. Hoy vamos a estar específicamente un humilde servidor, Nicolás Jiménez, compartiendo con usted los distintos elementos que implica el contenido de este programa. Yo quisiera empezar el programa con un tema muy importante para la familia y en particular para los hijos, para la familia, pero en especial para los hijos. Es un tema que yo creo que de mucha trascendencia para la juventud. Y es que muchas veces, en la medida que vamos subiendo de edad, que vamos pasando desde la adolescencia a jóvenes que comenzamos a vivir en la sociedad, pues nuestros deberes y nuestras responsabilidades comienzan a acrecentarse. En esa perspectiva, es importante destacar que hay dos fuerzas importantes que suelen estar presentes en el desarrollo de la persona. Una fuerza que es un poco la fuerza emocional y la otra que es la fuerza racional. Pero entre ambas están la fuerza de la juventud, la fuerza de la edad. Y en ese aspecto tú vas a tener personas con mismas edades y situaciones racionales y emocionales diferentes. Pero en la medida que se impone el control de las emociones sobre las edades, esa persona va construyendo un espacio de aceptación en la propia sociedad, en el sentido de que se constituye una persona que actúa con cierto comedimiento. Y justamente de eso nos habla un poco la sabiduría que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Quiero compartir en esa perspectiva algunas cosas del Antiguo Testamento y luego entonces saltar en el Nuevo Testamento a 1 Corintios para que veamos también sobre el mismo tema algunos conceptos que se han planteado. Ustedes conocen que el tema de los proverbios tiene mucho peso, lo que salió de Dios a través de Salomón, y que en el tema ya de los Corintios son las escrituras que encontramos de Dios a través de Pablo. En ese sentido, una primera pregunta o una pregunta fundamental o la pregunta fundamental es ¿qué sería la sabiduría? Y en consecuencia, o sea, derivada de ella, en la práctica de la sabiduría. Y en el Antiguo Testamento encontramos en los proverbios por excelencia de la sabiduría, que la sabiduría es estar atento, es inclinarse, inclinar su corazón a la prudencia. Yo creo que ese es un primer punto importantísimo, porque inclinar su corazón a la prudencia toca tanto lo emocional, toca lo sentimental y toca lo racional, porque se centra en lo que decimos y en lo que hacemos y en cómo administramos nuestros pensamientos, así como también administramos nuestras emociones. La prudencia en el ser humano es clave y lo coloca como una marca. En general, la persona lo pueden calificar como una persona muy prudente o como una persona de poca prudencia. La prudencia es un factor positivo que califica el ser humano. La falta de prudencia es necia en el ser humano. La falta de prudencia en el ser humano suele de alguna manera ubicarlo en las relaciones con los demás, una relación de desconfianza y al mismo tiempo en una relación de una persona que no posee la calidad necesaria y suficiente para manejarse en ambiente de intimidades, pero al mismo tiempo
para manejarse con la inteligencia frente a los acontecimientos críticos que puedan ocurrir o frente a la posibilidad de actuar con comedimiento. La prudencia nos conduce necesariamente a la actuación con comedimiento. En ese sentido, cuando nos dice que la sabiduría es inclinar su corazón a la prudencia, sabemos el espacio y el rol que juega el corazón del ser humano en la vida. Pero además sabemos que ese corazón que está ahí tiene unos sentimientos, ese corazón que está ahí tiene unos latidos, ese corazón que está ahí administra la funcionalidad del sistema sanguíneo, pero ese corazón que está ahí es capaz de acometer hechos que pueden ser muchas veces hechos que lo lamenta el ser humano, o pueden ser hechos que las personas lo ven los demás como grandeza, de modo que actuar con prudencia de alguna manera es actuar con grandeza. Otro elemento importante que nos da el Antiguo Testamento es que la sabiduría es ser inteligente, pidiendo que la prudencia te asista. Es decir, fíjate qué interesante, tres palabras de mucho peso y de mucho contenido en la naturaleza, en la consustancialidad del ser humano. La palabra sabiduría, la palabra inteligencia y la palabra prudencia caminan juntos. Una persona inteligente es una gente que sabe el significado de los tiempos. Es una persona que sabe el significado del momento. Es una persona que sabe al mismo tiempo que la palabra tiene un rol, y que la palabra tiene un rol que provoca acciones o que provoca reacción del que la recibe. Reacciones que pueden ser de distintas formas, pero independientemente de la forma, sus efectos son dos: o efectos destructivos o efectos constructivos, o efectos de desavenencia o efectos de avenencia, o efectos de motivación o efectos de desmotivación. En ese sentido, ser inteligente es pedir a la prudencia que la asista. Significa que cuando llegan los momentos fáciles o cuando llegan los momentos difíciles, el ser humano debe actuar con prudencia. Eso es ser inteligente. De modo que son tres palabras que constituyen un espacio importante en la naturaleza y la calidad de vida del ser humano. La calidad de vida del ser humano no es solo las condiciones materiales que la bordean, sino las condiciones espirituales que lo califican y que lo desarrollan. Y en esas condiciones espirituales entran la forma en cómo se comporta. Y la forma en que se comportan los seres humanos te pueden conducir a ser una persona de poca sabiduría o a ser una persona de mucha sabiduría. Y actuar con inteligencia es actuar con sabiduría. Otro punto importante que se extrae del Antiguo Testamento es que la sabiduría es inclinarse. Sí, que inclinarse a buscar un tesoro. Siempre el ser humano, cuando ve la sabiduría como un tesoro y se dedica a buscarla a ella, no hay duda que cuando tú actúas con sabiduría y buscas siempre en tus actuaciones actuar con sabiduría, lógicamente encontrarás el conocimiento de Jehová, el conocimiento de Dios, porque Dios provee la sana sabiduría. Al mismo tiempo, la sabiduría comprenderá lo que es la justicia. Cuando el ser humano actúa con comedimiento, cuando el ser humano actúa con inteligencia, cuando el ser humano actúa con prudencia, le aseguro que tiene tiempo y tiene elementos suficientes para colocar tres palabras en un mismo plano y poder actuar, poder expresarse, poder comprender. Y las tres palabras son la justicia, el juicio y la equidad. La justicia
implica actuar con juicio, con buen juicio. La justicia implica actuar con equidad. Tratamiento a todo por igual frente a la misma circunstancia, independientemente de los prejuicios. De modo que la justicia exige cero prejuicio, que es un tema que siempre moldea y que siempre rodea la actuación del ser humano. En esa perspectiva, la actuación con justicia, la actuación con juicio y la actuación con equidad demanda de la familia que los padres ayudemos al desarrollo de esos valores en cada uno de los hijos y que siempre veamos a los hijos en las perspectivas de la prudencia, de la sabiduría, de la justicia, del buen juicio y de la equidad. En ese sentido, cuando la sabiduría penetra al corazón de los seres humanos, te da una gratitud, porque es la gratitud del alma donde reposa la voluntad, donde reposan las ideas, los pensamientos, y entonces como que te produce un equilibrio como tal en el ser humano y tú vives en un ambiente confortable, pero además te lleva a saber manejarte frente a la discreción, frente a temas importantes, y también te lleva a tener capacidad para perseverar en lo que busca, siempre y cuando lo que busca coloque la inteligencia como principio en la búsqueda de la prudencia. Finalmente, para salir del Antiguo Testamento, es que la sabiduría ayudará a caminar el camino de lo bueno y seguirá la senda de los justos. De modo que quiero repetir los valores que hemos mencionado en este Antiguo Testamento, y yo quisiera que los amigos y amigas que están en sus distintos hogares siguiendo este programa lo anoten. Prudencia como primer punto, prudencia. Inteligencia como segundo. Ahora, siempre que nosotros pidamos a la prudencia que nos asista en los momentos, no importa difíciles o no difíciles, estamos actuando con sabiduría. Otra palabra importante que es fundamental que la anotemos: actuación con justicia, lo justo, actuación con juicio y con equidad. De modo que esas tres, justicia, juicio y equidad, que la anotamos y tratamos de analizarla, de estudiarla y de ver cómo la desarrollamos en nuestros hijos. Y en final, entonces, entenderemos que cuando hacemos esto, seguimos en la senda de un camino bueno. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, que es justamente la era de Jesucristo, en 1 de Corintios, encontramos lo siguiente: para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De modo que a la sabiduría que estamos hablando, basada en la prudencia, basada en la justicia, basada en el juicio, en el buen juicio, y basada en la equidad, esa sabiduría, la verdadera, nace del Espíritu de Dios. De modo que no se trata de la sabiduría de los ricachones, no se trata de la sabiduría de la persona que cree que es inteligente, no se trata del sabio que cree que domina todos los libros y que es la única persona que sabe. Eso no es sabiduría. La verdadera fuente de la sabiduría viene de Dios. Hablamos de sabiduría en los que han alcanzado madurez en la fe. En ese sentido, la fe se constituye la fuente sobre la cual persiste la creencia y la actuación sabia. Y por eso, un último punto que queríamos colocarlo para reflexión: no podemos tratar de confrontar y acomodar lo espiritual con lo material, ni viceversa. Lo material se acomoda con lo material, lo espiritual con lo espiritual. Si usted cree mucho en su desarrollo espiritual, no puede pensar en acumular mucha riqueza material.
Si usted lo que cree es mucho en su riqueza material, pues difícilmente puede conseguir desarrollo espiritual. Ideal, equilibrio, pero siempre con la claridad bien evidente. No se puede creer a dos dioses, solo a uno. O creemos en Dios o creemos en el dinero. De modo que ese era el punto que queríamos resaltar en la parte espiritual. Nos vamos a ir de inmediato, señor director, con nuestra primera pausa para cumplir los compromisos que tenemos con las personas las empresas que son las que mantienen vivo este programa, aparte del poder de Dios. En breve regresamos con ustedes con otros temas. La Semana Oficial de la Moda. Es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Agrícola, ahora con nueva imagen. Muchas gracias por continuar con su programa Cooperativismo y Sociedad. Antes de yo entrar al segmento de cooperativismo, yo quiero hacer una reflexión. Yo he sido un estudioso siempre de las teorías de buen comportamiento. He sido un estudioso permanente de los valores éticos. Hay un economista llamado Stuart Mill que cuando habla de la productividad menciona muchas cosas, como la calidad de los recursos naturales que existen. Pero dentro de todas las cosas, un punto que me llama la atención es el valor moral de los trabajadores. ¿En qué medida el trabajador está éticamente motivado para hacer su trabajo con calidad?
Y eso aplica tanto para una persona que esté en la tierra, como una persona que esté en la fábrica, una persona que esté en una tienda, como una persona que esté en un canal de televisión. La responsabilidad del que está en un canal de televisión es muy seria. Es importante destacar que un mal trabajo por un máster o quien sea hace que se le dañe la reputación a cualquier programa. Aquí en este canal está pasando algo extraño. Yo no sé si está pasando con los demás programas, pero aquí hay descuido y yo llamo la atención en ese aspecto al dueño de la empresa y a quien lo administra. Aquí hay que prestar atención. No sé si es que la gente se está durmiendo o si tiene demasiado trabajo. Pero el que viene aquí a pagar su dinero, la cual exigen si tú te vienes atrasado. Yo, por cierto, gracias a Dios nunca me he atrasado. Se le exige. Incluso aquí se ha sacado por la pantalla a personas que han tenido dificultades para pagar y que han cerrado el programa y se han puesto a destruirle la imagen y su nombre como mal pagador. En consecuencia, yo tengo la actitud moral para exigir que aquí en este canal los empleados que están aquí me traten este programa con respeto debido. Entonces llamo la atención sobre eso, porque nunca me había quejado en estos términos, pero tengo que hacerlo, porque no es la primera vez que me ocurre. También he venido aquí y he encontrado que están pintando. Eso es falta de coordinación del administrador. Y estoy dispuesto a irme de aquí, de este canal. Hay más canales para irme, no tengo inconveniente con irme. Pero hay que tener carácter y ser responsable. Y yo soy responsable. Y donde quiera que yo he estado he sido responsable. De modo que yo llamo la atención sobre eso. Porque esto aquí no es un relajo. Y este canal, esta empresa, es una empresa de una persona seria, la cual quiere ver su empresa prosperar. Pero sobre ese concepto destruyen la reputación. Voy a tomar entonces el tema del cooperativismo aquí y advertir la importancia de que el cooperativismo exige el desarrollo de valores. Por eso ustedes ven siempre en las cooperativas que los valores humanos están por encima de todas las riquezas materiales que puedan existir. Ese valor de la solidaridad es extraordinario en las cooperativas. Por eso ustedes ven las cooperativas creando riqueza, distribuyendo la riqueza sin que nadie se quede de manera personal con esa riqueza. Pero yo quiero compartir un trabajo que hace un tiempo se hizo, pero que no se ha discutido tanto a través de estos medios. Y es un trabajo que se desarrolló donde se hablaba de los 5 mega retos que crean un nuevo paradigma para el crecimiento económico frente a las crisis. Y yo sencillamente lo voy a citar y brevemente lo voy a comentar. El primer reto es lo que le llamo el reto verde. Es decir, el reto verde es cómo construimos una sociedad económica o cómo buscamos una nueva sociedad económica amigable con la naturaleza. Y esto va en toda la perspectiva. Por eso yo creo incluso que esto hay que plantearlo bajo un concepto 360 grados, en todos los ambientes. Es importante que veamos este tema desde el punto de vista de las políticas ambientalistas. Es importante que veamos este tema desde el punto de vista de las empresas que producen riqueza. Es importante que veamos este tema desde el punto de vista de los consumidores. Es importante que este tema se vea en la perspectiva de la familia. Es importante que este tema se vea en el plano jurídico. Entonces, es importante que entendamos que la naturaleza es la fuente de vida en toda sociedad, en toda planeta. Cuando se rompe el equilibrio de los elementos que constituyen la fuente de vida, oxígenos, por ejemplo, hidrógeno, carbono, por ejemplo, etcétera, etcétera, cuando se rompe ese equilibrio, se producen alteraciones en la vida del ser humano y tienden ellas mismas a destruir la propia vida del ser humano. En ese sentido,
destacamos, por ejemplo, la necesidad de contribuir con el ciclo del oxígeno y con el ciclo del carbono. ¿En qué consiste este ciclo? Si ustedes se pueden observar, o si ustedes mismos lo pueden verificar desde su casa, para uno estar vivo tiene que respirar, pero respirar implica dos fases: inhalar, ¿verdad?, y expulsar. ¿Qué inhala el ser humano? El ser humano inhala oxígeno, pero cuando expulsamos carbono. Eso significa que en la medida que nosotros expulsamos más carbono que el oxígeno que inhalamos, estamos contribuyendo a un desequilibrio. Ahora, nosotros, los seres humanos, vivimos en ambientes de relación íntima con la naturaleza, con las plantas. ¿Qué inhalan las plantas? Inhalan carbono. ¿Y qué expulsan la planta en su respiración, en su proceso respiratorio? Expulsan oxígeno. De modo que hay un complemento equilibrante entre el ser humano y la naturaleza, que mientras la naturaleza te provee oxígeno para que tú respires, para que tú inhales, para que tú lleve ese componente al sistema sanguíneo y al sistema respiratorio, tú le entregas a la naturaleza carbono para que ella haga lo mismo en su interior. De modo que si tú destruyes la naturaleza, estás destruyendo la capacidad del planeta de producir oxígeno. Y como apareado con el hombre, no así con la naturaleza, aparecen cosas que no son consustanciales al hombre, sino al ego del hombre. Por ejemplo, consustancial a la naturaleza está que los árboles generan fruta, y muchas de esas frutas son comestibles y otras se constituyen en nuevas plantas. O de un mismo árbol comienzan a surgir nuevos hijos. De modo consustancial a la naturaleza está la propia naturaleza. O sea, la naturaleza se multiplica en sí misma, o se desarrolla y crece en sí misma. El ser humano crece mediante actuaciones externas al ser humano, mediante la creación de componentes que no son inherentes al ser humano, pero que lo crea el ser humano como forma de satisfacer sus necesidades o como forma de crear nueva riqueza, de acumular riqueza, que son, por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de transporte, por ejemplo, los vehículos, los ferrocarriles, los camiones, los tractores. Todo eso son elementos que no son de la naturaleza del ser humano, pero que el ser humano lo crea como parte del aparente desarrollo económico de la sociedad. ¿Qué hacen estos componentes? Que emiten mayor cantidad de carbono. De modo que, si al mismo tiempo estamos agotando las plantas de la naturaleza y por la otra estamos emitiendo más carbono, estamos generando un desequilibrio. Eso hace que parte de ese carbono, que no lo podemos consumir aquí, las plantas no lo pueden consumir, son liberadas hacia el universo, hacia la atmósfera, y allá entonces se densifica, se acumula más. Y eso hace entonces que la capacidad de enfriamiento que tiene la atmósfera se deteriore y disminuya su capacidad. Y su capacidad de resistir los rayos ultravioleta también disminuye, entonces se calienta. Se produce el calentamiento de la Tierra, que es el efecto invernadero. Pero al mismo tiempo esa densidad intensa de carbono va destruyendo la sombrilla de la Tierra, que es la capa de ozono. Y entonces se van formando, debilitando y se van creando orificios. Y eso va a hacer que aumente la intensidad de los rayos ultravioleta, generando consecuencias colaterales muy dañinas sobre el ser humano, incluyendo cáncer en el ser humano.
De modo que conjuntamente con la rotura del equilibrio, se altera el equilibrio ambiental y también aparecen nuevas enfermedades, incluyendo el aceleramiento de los distintos tipos de virus que hoy existen en el mundo, que son más de 1000 tipos de virus diferentes que hay, por lo menos en los mares y en el universo, ustedes no se imaginan. En ese sentido, el reto de lo verde es un reto por la vida, no es un reto solamente por la naturaleza. El segundo es el reto de la inclusión. Este es un punto importante, de que hoy existan en el mundo seres incluidos. Seres excluidos no es un tema de la naturaleza, es un tema de la sociedad. Pero no solo un tema de la sociedad en su globalidad, es la forma en cómo los sistemas económicos de las sociedades han incluido un núcleo reducido de la población y han excluido una gran masa de la población. De aquí surge el tema de la pobreza como elemento fundamental. Y aquí surge el hecho de que haya tantas riquezas en el mundo mal distribuidas. Hoy lo que produce el mundo es suficiente para satisfacer las necesidades del mundo. Sin embargo, 1000 y pico de millones de personas viven muertas de hambre y cientos de millones de personas se mueren por malnutrición, de niños por malnutrición. ¿Por qué? Porque aunque la capacidad del sistema económico mundial es para generar la totalidad de bienes y servicios que produce la sociedad y que necesita la sociedad, la forma en cómo las riquezas están distribuidas no le permite a la mayoría tener el poder de compra para adquirir los bienes y servicios. Y en ese ambiente está el tema no solo la responsabilidad de la política pública, sino sobre todo la responsabilidad ética del empresario. República Dominicana desafortunadamente tiene un sistema empresarial de mucha debilidad de ética, en donde se motiva más por acumular riqueza y menos por ayudar a combatir la pobreza. Fíjate cómo hoy los mismos empresarios no quieren pagar impuestos, y eso es tema de la ética importante, pero al mismo tiempo, fíjate cómo los empresarios quieren ahora también, desde hace un tiempo, quitarle los beneficios conquistados por los trabajadores a través de la modificación del Código de Trabajo, queriendo incluso no pagar prestaciones laborales. Eso es una falta de ética, es una falta de moral, es una falta de principio por parte de los empresarios. Todos esos empresarios que están ubicados en asociaciones empresariales no tienen ética, ni tienen principio, ni tienen valor para proteger esta sociedad que está destruida y que está muriéndose de hambre. Es importante que cada quien aquí asuma su responsabilidad. Y desafortunadamente estos millonarios, todos esos que están, esos blanquitos, esos millonarios que están ubicados en grandes empresas y que son dueños hasta de medios de comunicación, de grandes empresas que dominan la base económica de este país, creen que si ceden un centavo que mañana puede salvarle la vida a un ser humano, están perdiendo la vida. Así yo creo que no se puede vivir en una sociedad, y por mejor que mejoremos el ambiente y por más equilibrio ecológico que produzcamos la sociedad, no hay duda de que con un sistema empresarial parásito, destructor de la vida humana que tiene la República Dominicana, así la República Dominicana no va a llegar a ninguna parte. El tercer punto que resalta el informe es el reto del bienestar. Imagínense, bienestar material, bienestar espiritual, bienestar emocional, bienestar racional. En una sociedad donde un puñito se aprovecha de la riqueza de este pueblo, de los recursos naturales, donde dominan incluso la sociedad en todos los estamentos. Muchas veces creemos que son los políticos que dominan los estamentos judiciales, pero la influencia del poder económico es grandísimo y de muchos empresarios. Si no, fíjense a ver cuántos empresarios o hijos de empresarios hay presos en la cárcel con 20 o 30 años presos. Y miren cuántos infelices sí están presos. Entonces, en esa perspectiva, ellos también dominan y son parte de... Si hay corrupción, también el sector empresarial es parte de la corrupción, y eso construye un estado de no bienestar. El bienestar implica al mismo tiempo condiciones materiales suficientes para que la gente viva humanamente y condiciones espirituales en las que la persona se siente en paz consigo mismo y con la sociedad. El otro punto es el reto moral. Y el reto moral, yo quisiera que el señor director me pusiera
algo que tenemos del periódico, que salió en el periódico, acerca de los jueces. Fallos cuestionados causan la destitución de 52 jueces. Yo me voy a dar el lujo de leer el periódico, porque esos son los tipos de personas que hay que ver qué hicieron y quiénes fueron. Y voy a leerlo de inmediato. Los juicios fueron conocidos primero por la Suprema Corte de Justicia, que tenía atribuciones disciplinarias, luego por el Consejo del Poder Judicial, máximo órgano disciplinario creado en la Constitución del año 2010. La variación de medidas de coerción, de prisión preventiva por la libertad bajo fianza, ordenar libertad de imputados sin celebrar audiencia de medida de coerción, intento de soborno, dar libertad bajo fianza sin justificación y negociar con sentencia, negociadores con sentencia, figuran entre las actuaciones que dieron origen a las destituciones. Otros motivos fueron incurrir en actitudes indecorosas, y lo repito, porque parece que esos jueces y esas juezas no tienen hijos y hermanos y familia y madre y padre. Parece que no la tienen. O sea, ¿cómo usted no toma en cuenta que cuando usted incurre en soborno, cuando usted es indecoroso, usted no se da cuenta que sus hijos están ahí? ¿A usted no le da vergüenza eso? Que usted tiene madre, que usted tiene hermanos, porque usted tiene que dañarle la imagen y la reputación de su familia. En ese sentido, otros motivos fueron incurrir en actitudes indecorosas hacia el personal femenino, realizar actividades incompatibles con sus funciones de juez. Oigan eso. Faltas graves en la conducción de las audiencias y manejo de los expedientes. Oye, manejo, manipulación de expedientes. ¿Tú te imaginas eso? Un profesional manipulando. ¿Para qué estudian en las universidades? ¿Cuáles son los valores que en la UAS, que en INTEC, que en APEC, que en Pucamaima, que en la Católica, que en la del Caribe, que en la Pedro Enrique, que en la UCE, en todas las universidades, en UNIVE se le está dando a los profesionales? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué las universidades no se centran en revisarse sus valores internamente en su propia administración y también en el producto que lanzan, y crean un mecanismo de evaluación periódica, de revalidación del título a partir de los valores? Un asesino a la calle que es profesional, ¿cómo merece ser profesional reconocido? No es posible. En esa perspectiva, yo creo que a esta sociedad le queda mucho por caminar y no tenemos para qué exigirle tanto al Estado. Exijámosle también a las empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, al sector privado y también a las organizaciones de presión social. Vámonos a ir, señor director, a la siguiente pausa y venimos al final con el último punto, que es el reto de la gobernanza. En breve regresamos con ustedes. Es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes.
Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados con una inversión de 290 millones de pesos ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de Coopnama. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Agrícola, ahora con nueva imagen. Muchas gracias por continuar con nosotros, su programa Cooperativismo y Sociedad. Yo creo que con relación a los 4 macro retos anteriores, mega retos anteriores, ese último, mi humilde recomendación, tanto al sector privado que así lo considere, como a las instituciones públicas, es que creen internamente las estructuras que conduzcan al cumplimiento ético. Por ejemplo, yo entiendo que el Poder Judicial debe crear una estructura de cumplimiento ético. El Poder Legislativo debe crear una estructura de cumplimiento ético. Y el Poder Ejecutivo seguir avanzando en la creación de una estructura de cumplimiento ético. Y esos cumplimientos éticos existen en muchas sociedades, y aquí existen organismos que ayudan a eso, al cumplimiento ético. El cumplimiento ético permite muchas cosas. Una primera cosa importantísima que permite el cumplimiento ético es que previene el lavado de activos. O sea, previene el lavado de riqueza o de obtención de ganancia o de ingreso a través de actividades ilícitas, que a eso me estoy refiriendo. El cumplimiento ético permite establecer políticas de antisobornos. El cumplimiento ético permite establecer políticas de anticorrupción. El cumplimiento ético permite afinar que las organizaciones cumplan con su reglamento, si es que lo tienen, o su manual de ética, y si no lo tienen, hacerla. Incluso en República Dominicana existe un decreto sobre la ética del servidor público. Pues ese mismo instrumento se puede tomar como referente fundamental conjuntamente con la Ley 7202 y establecer en cada una de las instancias correspondientes esos elementos de cumplimiento ético, incluyendo a las organizaciones sociales y políticas. De la única forma que la sociedad dominicana se puede blindar frente a todo esto es a través de un plan integral de cumplimiento ético enfocado 360 grados, donde no solo jugará un papel fundamental las estructuras que se creen, también el establecimiento de los controles idóneos y sobre todo la capacitación en valores de manera continua,
y la revalidación de lo ganado, de los logros, de las profesiones en función del cumplimiento ético. Una sociedad le conviene más tener personas intelectualmente media en su formación académica y más personas éticamente bien construidas, sustentadas en valores, basadas en principios. Una sociedad, para reelaborarse, tiene que elaborar los ideales, reelaborar los ideales sobre los cuales se va a cimentar. Por ejemplo, conocemos que la sociedad norteamericana se sustentó en la libertad del individuo y en la autopotencialidad, como una forma de decirlo. Y esa es su vocación. República Dominicana tiene que definir, hacer un gran pacto orientado a establecer una vocación de carácter ético. Y al establecer eso como vocación, se establece como cultura de cumplimiento y como cultura educativa en todas las instancias de capacitación y de manejo de recursos, propios o no propios. Porque hasta manejar los recursos que son propios de manera inadecuada es un acto de irresponsabilidad que le hace daño a la sociedad. Usted puede tener su propia empresa y si usted despilfarra los recursos y quiebra la empresa, usted genera desempleo. Y personas que tenían sus ingresos seguros, usted les lleva a la inseguridad. En ese sentido, el reto moral implica trabajar integralmente por llevar por todas las venas de las instituciones públicas y privadas, por todas las venas del ser humano, por todas las venas de las políticas, las leyes y las normas, los elementos éticos. El último punto de mega retos es el reto de la gobernanza. Y el reto de la gobernanza sí es verdad que es bastante importante también. Pero olvídense, bajo un ambiente de alto soborno, voy a buscarlo de nuevo. Y lo voy a buscar de nuevo porque eso hace viable o no viable la gobernanza. Por ejemplo, si usted es un juez que varía las medidas de coerción de manera ligera, sin los procesos, si usted es un juez que liberta a imputados de violatorios de las leyes porque recibió dinero, si usted es un juez que da libertad bajo fianza sin ningún tipo de justificación ni valoración, si usted es un juez que negocia sentencia, ¿cómo funcionan las sanciones que imponen la buena gobernabilidad a aquellos que lo violan? O sea, o pensamos que con la riqueza que acumulamos de manera ilícita estamos logrando el propósito para lo cual nos formamos la sociedad y para lo cual nacimos en esta tierra. Y lo grande es que mañana contratan excelentes abogados que saben defender la injusticia, que saben cómo demostrar que ese juez corrupto no actuó incorrectamente y lo sacan, sale sin ningún problema. Porque óyeme, yo incluso siendo abogado no me gano todo el dinero. Yo soy de los que creo que no todo el dinero se puede ganar.
Es cierto que usted tiene libertad, tiene el derecho, de tener defensa de un abogado, pero también es cierto que usted éticamente tiene la responsabilidad moral como abogado de ser ético en sus actuaciones. Y aquí hay muchos abogados especializados en defender los actos, las personas que cometen actos delictivos. La gobernanza supone un buen ejercicio de la democracia, supone el respeto a las instituciones, supone el dominio de la ley, supone el uso prudente y ético de los recursos que nos ponen en la mano, supone dejar que las instituciones y los poderes desempeñen sus funciones, no sustituirlas. Supone respeto, supone que no puede existir la anarquía. No puede haber anarquía en un ambiente de buen gobierno. En un ambiente de buen gobierno hay orden, hay procedimientos, hay políticas, hay procesos. En un ambiente de buen gobierno hay valores. En un ambiente de buen gobierno se deja que el gobierno funcione en base a colectividad, no en base a actitudes y deseos individuales. Ese reto de la gobernanza, yo incluso quisiera retomarlo en otro programa. En las cooperativas, la gobernanza es un tema de alta importancia y que nosotros los cooperativistas así lo entendemos. Entendemos que nuestro gobierno es la asamblea y que la asamblea es lo máximo en una cooperativa y que allí vamos a rendirles cuenta todos los dirigentes y que la asamblea lo que diga ella es soberana y que el papel de nosotros los ejecutores o los dirigentes es hacer lo que la asamblea crea. La gobernabilidad no se logra manipulando asamblea. La gobernabilidad se logra permitiendo que la democracia funcione. La gobernabilidad no se logra coaccionando a los socios de participar libremente en sus creencias y de tomar decisiones. La gobernabilidad no es sostenible sobre la base de acuerdos agachados en rincones donde se ponen de acuerdo dirigentes de la sociedad en cualquier instancia, no solo en las cooperativas. La gobernabilidad exige en consecuencia transparencia. Y la transparencia, es importante que se entienda eso, la transparencia es en la gobernabilidad como la sangre es en el cuerpo, que tiene que pasar por todos los estamentos y todas las partes, y se constituye en la fuente fundamental para usar eficientemente los recursos, sean suyos o no sean suyos. En ese sentido, la gobernanza es justamente la forma en cómo conviven correcta y adecuadamente los pueblos y la forma en cómo funcionan correcta y adecuadamente las organizaciones. Desafortunadamente no hay mucho tema que tratar, pero sí quisiera dedicar la última parte, relacionar gobernanza y los principios del cooperativismo. Primer principio, libre adhesión. Significa que usted tiene la libertad de entrar y salir. Ahí no se puede aplicar la coerción, no hay dictadura. Y eso es gobernanza. También cada persona tiene que autogobernarse. Incluso la persona más difícil para gobernarse es uno mismo. Poder democrático de los socios. Que sea la mayoría o todos los socios que decidan el destino de la empresa, no 2 o 3 dirigentes. Participación económica de los socios, que a todo el mundo se le trate con equidad en función del patrocinio, de lo que aporta. Educación, comunicación e información. El buen gobierno exige alto nivel de educación, transparencia en la comunicación y la información.
solidaridad entre cooperativas y solidaridad con la comunidad. La solidaridad promueve el buen gobierno. La falta de solidaridad no promueve un buen gobierno. Y la máxima para concluir, señor director, de una buena gobernanza es gobernar con sabiduría. Y gobernar con sabiduría y pedir que la inteligencia sea asistida por la prudencia. Es actuar con buen juicio, con justicia, y es actuar con honestidad y con equidad. Hasta la próxima, distinguidos hermanos, distinguidas hermanas, apreciados amigos y amigas que nos siguen en su programa Cooperativismo y Sociedad. Hasta el próximo sábado. Usted está